Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguidos audiovidentes. Un gusto saludarles nuevamente. Estamos con ustedes a través de nuestro programa 50 años de historia, que se lo transmite en la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Un jueves más de estar en su compañía, de poner a las órdenes a nuestros invitados. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Francisco Herrera, uno de nuestros, sí, efectivamente, Arauz, uno de nuestros prestigiosos expresidentes que tiene una trayectoria muy importante, y justamente vamos a empezar, una vez que lo saludamos, vamos a empezar por su perfil. ¿El perfil griego? Hola, Martita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles, un gusto compartir con la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es la primera vez que me invitan y qué bien están. Oye, qué bueno que tengamos nuestro medio, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Qué bueno, esto es parte de nuestra historia y me parece que es muy importante. ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo soy periodista ya casi 50 años, ¿verdad? Yo empecé muy jovencito, empecé a los 14, 15 años. Empecé así mismo en una radio muy pequeñita que era la de mi hermano. Tengo un hermano que es inventor. Ya. Y en 1976, 77, inventó una radio que sonaba en el barrio, era una radio de galena. O sea, es una cosa loquísima. Claro. Y entonces yo empecé por ahí haciendo periodismo. Yo siempre le he dicho a él que es el culpable de haber iniciado mi larga carrera periodística por ese lado. Ya. Y luego, bueno, ya al 79, cuando yo ya me graduó en el Mejía, y yo paso a trabajar, primero fue un contacto cercano con Sonorama, que dependía en ese entonces de Gamavisión o de Canal 2, pero luego me llevó a Radio Iris, don Daniel Álvarez Tenorio. No sé si tú te recuerdas. Sí, Él era claro. un dirigente liberal, era periodista, dueño de un sistema de radio en Esmeraldas y en Quito, se llamó Radio Iris, y ahí fue mi comienzo. Como resultado de un problema un tanto difícil en mis piernas, tuve que parar, y eso siempre me ha afectado, ¿verdad? Luego con el tiempo. Pero por un tiempo, luego volví y pasé de Radio Amazonas. Llegó Jaime Roldós ya al poder. Yo asisto a la posesión de Jaime Roldós. Es algo que para mí es icónico. Claro que sí. Y ahí me involucro ya muy de lleno con el periodismo. Y yo paso a trabajar a la CENDIP, que abrió Jaime Roldós, con ese respetable amigo que era don Augusto Alvarado García. Y fue cuestión de meses, porque ya estamos hablando del 80, que alguien a quien había conocido en el trayecto periodístico de esos días, que se llama Francisco Borja Ceballos. Francisco Borja era subdirector del noticiero Mesa de Redacción de Canal 8 de televisión. Y junto con Javier Barzola, el famoso colega Javier Barzola, me dicen, vente con nosotros. Vente. Y ahí el que me lleva como director es Polo Barriga, el famoso Polo Barriga. El Gordo Barriga sí era experto en manejar a la gente, qué bien lo hacía. Y entre los tres me fueron abriendo el espacio, y entonces yo empiezo ya justo el 4 de octubre
Fíjate lo que Que sabía. estamos 4 de octubre del 80. Ya. Oye, esos son 45 años. Mm, Empiezo como reportero en Canal 8 de televisión. Ya. Y eso fueron 10 años. Porque yo salí a finales del 89, principios del 90. Ajá. Y ya me fui al Japón. Pero durante esos 10 ya. años, ¿Que te fuiste becado? Sí, sí. Ya. en esos 10 años en Ecuavisa, pero en ese entonces Canal 8 de Televisora Nacional, que era una empresa del diario El Comercio. Ujú, Yo soy del 80 al 89. ujú. Era un simple pasapapeles. Cuando yo entré en el 80 era muy simple mi trabajo, Ujú. pero llegué a jefe de redacción. O Maravilloso. sea, ya fue una carrera. Claro. Ahí estudio en la Universidad Central. O sea que primero ejerciste y luego Claro, fue al estudiaste. mismo tiempo. Ya. Era el privilegiado de la Claro. universidad porque yo podía practicar y eso a veces me costaba algunas Faltitas, anécdotas. ¿no? Claro, porque, por ejemplo, había profesores Ya. como Luis Eladio Proaño que consideraba que yo tenía que rendir bien porque era estudiante de buen nivel en la universidad y a veces hasta me ponían examen diferente, ¿no? Era una risa. O el Ya. Sami de la Torre, el querido Samillo de la Torre, ¿no? Sami, El claro, Sami nuestro también me recordado tenía, Sami. pero Sí. a la raya. Ya. Y entonces en el canal yo me graduó en el 85 Ujú. y apenas me graduó paso acá al Colegio de Periodistas. Ya. O sea, fue casi de inmediato. Ya. Y era presidente en ese entonces Juanito Padimiño. Ya. Estaban terminando de construir este edificio cuando yo vine con mi solicitud. He chequeado mi expediente y todavía está ahí. Claro. No, en ese entonces me pedían la hoja de inscripción y el acta de grado. Claro. No es que te pedían el título, no, el acta de grado. Ya. Yo me gradué con 9.6 ahora que acabo de revisar. Bien. Y Ya. entonces, en esos 10 años yo viví la historia de este país, pero muy de cerca, Ya. demasiado cerca, Martita, Ujú. porque, por ejemplo, me toca manejar el tema como reportero de la salida de Osvaldo Hurtado, el gobierno de de la muerte de Jaime Roldós, el gobierno de Osvaldo Hurtado y León Febres Escobar. Y ese fue un capítulo nefasto para el periodismo de este país. Sí. A mí mismo me ofreció eliminar. O sea, por versión Febres Osvaldo. Cordero. Febres Febres Cordero. Febres Ya. Cordero. Un periodo nefasto. La persecución al paro vive. Entonces, al que quería, como ahora, ¿no? Ahora te persiguen porque te acusan de terrorista. En ese entonces era de Alfaro Vive. Era la misma escuela, el mismo método. Ya. Tenías que enfrentar con dificultades las cosas. La sublevación de Fran Vargas, todavía nos vemos con el general ahí en la Sociedad de Egresados del Mejía, él es muy activo, él frecuenta y siempre nos vemos, siempre nos acordamos. Era extremadamente joven, yo empecé en el 80 a los 18 años. Ya. Y durante ese tiempo, además de la persecución, el ataque a la libertad de expresión fue tan duro, tan funesto, que le hicimos una marcha a Febres Cordero, los periodistas. Sí. Sí. Pero entonces se ve que había un gran número de periodistas colegiados. Había de los colegiados, de los que eran estudiantes, y había un frente de periodistas que se hizo en el Congreso. Ya. Alrededor de la sala de prensa del Congreso, que era el Frente José Peralta. Ya. Sí, éramos un número apreciable, y quien presidió esa marcha fue Juan Padimiño. Pero estoy hablando de un hombre viejo. Ya. ¿Era ya viejo en esa Claro, época? en ese entonces estoy hablando del 86, 87. Ya. Juanito Padimiño estaba cerca de los 70 años de edad. Sin embargo, con una valentía el caballero. Ya. Salió al frente de la marcha y llegamos hasta la CENDIF. En ese entonces estaba el colega Marco Lara Guzmán. Ya. ¿Y dónde quedaba ubicada la CENDIF? La CENDIF, donde era el Hotel Humboldt. Ya, claro. Ahora es un edificio botado, pero era ahí la CENDIF. Nos dejaron llegar, no hubo ningún problema con la marcha. Pero fue un acto de valentía. Era una marcha pacífica entonces. Sí, pero fue un acto de valentía. Ya, claro. O sea, enfrentarnos a Febres Cordero. Ya, de frente.
Fue bueno. Que había bastantes colegas fallecidos. No, pero sí se daba una represión a este Ah, nivel. Fíjate que represión, ya. existieron 6 radios clausuradas, entre ellas Radio Tarqui, Ah, Radio Noticia, ¿te acuerdas de Arcesio Arcentales? claro. Ya, Radio Noticia, Radio Éxito, casi desaparecida ya, No. y no le permitió a Ortel, ¿te acuerdas de Ortel? El escándalo de Ortel. Ya. Febres Cordero no le permitió salir a un canal de televisión en ese entonces Andrés Carrión, Ivanoña, Carlos Vera, y un grupo de colegas, pero es Carlos Carcelén, Eran propulsores. eran impulsores de Ya, lo que se llamaba Ortel, Organización de Televisión Ecuatoriana. ya. Salió en Canal 5, lo que ahora es TVC. TVC, ya. En ese entonces, en esa frecuencia, salió Ortel. Ya. Osvaldo Hurtado les dejó entregando la concesión y Febres Ah. Cordero no le permitió salir. Ese es el nivel de persecución. No me vengan a contar con que Febres Cordero era un niño de pecho. Arrepiéntase de sus palabras y tráguese sus palabras. Febres Cordero hizo esto. O mandaba a perseguir a los periodistas o los mandaba a apresar. Y oye Marta, bueno, dejémonos de cosas. Febres Cordero enfrentó una oposición a bala. Las demás oposiciones han sido oposición política, dura, suave, crítica o lo que sea. Pero Febres Cordero enfrentó una oposición a bala, porque Alfaro Vive le declaró la guerra Claro, y claro. le exterminó a Alfaro Vive, pero fue armada. Claro, fue Y entonces armada. los periodistas éramos sospechosos de tener vinculación con Alfaro Vive, Ah, por cualquier razón que fuese. Yo, por ejemplo, era compañero de algunos de los comandantes de Alfaro Vive. claro, compañero porque en el nació en la Mejía. Universidad Central. Y en Universidad Central, de claro. Fausto Basantes, de Ricardo Merino, Arturo Jarrín. de Arturo Jarrín, ¿Cómo y se los llama conocía a los otros. La chica que estuvo. Rosa Mireya Cárdenas, Ya, Susana Cajas Lara, la chica que le apresaron. y ya, y esa se murió. llamaba la profesora Consuelo Benavides. Exactamente, Consuelito Benavides, qué tragedia. claro que sí. Y entonces eso era motivo de persecución, una persecución muy fuerte, Mm, asedio y demás. ya, Bueno, en el 89 yo ya topé, o sea, en el 87 se vende Canal 8 a Ecuavisa, lo que es ahora Ecuavisa. ya. Canal 8 quebró en manos del Diario El Comercio. Y el Comercio siempre ha andado quebrando a los medios. Sí, porque en el 80... No era una buena administración. No fue entonces, una buena. Las ya. ricas del señor Mantilla no ya. fueron una buena Ellos administración. eran excelentes para la prensa escrita, para No creas, comercio, también lo fueron hubo para la problemas. televisión. Ah. Lo que pasa es que ya entraron o sea, pasaron a depender de Febres Cordero. Mm, Y eso le cobró muy caro a esa administración. mm. Muy caro. Se abanderaron. Se abanderaron de la esa causa de Febres época, Cordero. ya. Y eso fue muy difícil. Imagínate yo trabajando en un canal que dependía de Febres Cordero. Sin embargo, yo era dirigente sindical. O sea, imagínate yo a los 22 años Ya, me eligen presidente de la Asociación de Trabajadores del canal. ya. Y yo empiezo a desarrollar una labor sindical como me correspondía. Y con el Luis Castro Espinosa, en ese entonces él, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Comercio, tanto Canal 8 como el Comercio respetaron la libertad sindical, hay que decirlo. Ah, bueno, Y el Lucho Castro formó el Comité de Empresa del Comercio, ya. que con el tiempo desaparecería, igual que la Asociación de Trabajadores, pero, y con el Gordo Castro y yo, con un dirigente sindical de la CEDOCLAT, el señor Germán Barragán. Ujú, Este nombre de este caballero hay que apuntarlo. ya. Fundamos la primera central sindical de trabajadores de medios de comunicación. O sea, porque nosotros entendíamos muy claro la división del trabajo entre el periodista Ujú, que aparecía en pantalla y la gran cantidad de trabajadores de medios de comunicación, ya. a veces en condiciones infrahumanas, pues, especialmente en la radio. Ya. Era una cosa espantosa. Se les pagaba con canje. Oh, o sea que en realidad, ¿de qué vivían? No tenían sueldo. Claro, Los canales respetaron el sueldo, ya. pero los trabajadores fueron muy temerosos. Y le hicimos funcionar a Centramed durante 1 año y medio, casi 2, Ujú, entre el 87 y el 89. ya. Eso otra vez la persecución.
En el caso de Coavisa, a mí personalmente se me reprimió muy duro. Lamento mucho que algunos colegas hayan sido parte de ese proceso de represión en contra. El señor Javier Alvarado. Reprimían duramente para que los trabajadores no se organicen. Javier Alvarado, Javier Alvarado es la Roca. persona que estuvo de asesor de comunicación. No, Es otra el persona. dueño de Canal 2 Televistazo y el Ya. dueño de Ecoavisa, Ya, Javier Alvarado Roca, guayaquileño. ya. Y era dueño del canal. Y a mí me tocó enfrentar la situación porque era el dirigente sindical. Claro, claro. Fracasamos con Centramex, es una pena, pero hubiéramos tenido la primera central sindical de trabajadores de medios de comunicación. Se llamaba Centramex. Ya. No pudimos, a Lucho Castro le sacaron del comercio y yo prácticamente terminé también saliendo de Ecoavisa, en buena medida por eso. Ya. Con el tiempo eso nos iba a dar la razón, ya te voy a contar por qué. Del 90, bueno, primero me invitan al Japón, al barco de jóvenes del mundo. Ya. Al primer barco de jóvenes del mundo, era un recorrido por diversos puntos del mundo, en un barco, una experiencia fascinante. Claro. Y bueno, vuelvo ¿Y ahora qué hago? yo había hasta ¿Y tanto... qué tiempo duró esta 6 experiencia en meses. Japón? Ah, ya. 6 meses. Ya. Vamos, yo llego en el 90. Yo había estudiado para eso, siempre me interesó estudiar. Siempre fui un estudiante bastante bueno, me precio de eso. Ya. He llegado a puntos altos ya realmente en la preparación. Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Yo había entrado a la Flaxo Ya. a estudiar un diploma en ciencias políticas. Era una locura en ese momento. ¿A quién se le ocurre ser politólogo? Claro. Pero lo hago y quien me guía y me da ese primer gran paso a las ciencias sociales y fortalece mi estudio son dos personas a las que les tengo un cariño entrañable. Mi profesora, la doctora Amparo Menéndez Carrión, Ya. que sería la directora de la primera sede de Flaxo Ecuador, Ujú. y su esposo Leonardo Carrión Eguiguren, diplomático, Ya. un hombre muy ilustrado que me guiaba mucho en la orientación. Y también, yo lo debo decir, mi reconocimiento siempre permanente a alguien que le valoro muchísimo, que es el doctor Enrique Ayala Mora. Ujú. En ese entonces, bueno, era vicepresidente del Congreso, Ajá. pero tenía una vinculación con Flaxo y entonces me dijo, mira, Claro. Francisco, yo veo que para esto sí sirve. Me dio la carta aval y yo pude entrar a la Flaxo por Enrique Ayala Mora. Yo, por eso le tengo tanto respeto, ¿no? Claro, Es una consideración. consideración. Pero en el 90, bueno, entonces decidí volver y me encuentro con que Carlos Vera abría el primer canal de noticias, Cable Noticias, y me involucro en el proyecto con él y luego pasamos a Gamavisión. Gamavisión solo estuve un tiempo de unos 2 años, algo menos, es la primera vez. En ese tiempo se producen 2 hechos que para mí son trascendentales. El primero, me voy como observador electoral a Nicaragua, a las primeras elecciones de los sandinistas en las que pierden. Oh, Y sin embargo, metido como observador electoral, fui muy bien tratado, fue una experiencia muy buena. ya. Llegó un momento en que yo logré treparme a la tarima y entrevistar a los comandantes, lo que ni la CNN pudo Lo hacer. logró. Y entonces después la CNN nos robó las tomas, eso no. Sí. Yo les puedo contar eso, con Ya. Fernando Baldión se llamó el camarógrafo que nos acompañó. Ya. Y luego regreso y me topo con que la Universidad de La Habana me invitaba a dictar un curso en el Instituto José Martí de periodismo de investigación. Entonces me fui. Mira que son los hechos que cambian la vida de las personas. Claro, por supuesto. A mí me cambió. Claro. Cambió totalmente. Pues regresé después de eso, la experiencia fue buena y pasé al tiempo de entrar en la escala de el trabajo en Flaxo y constituir lo que sería mi primera consultora de comunicación en imagen, ya aplicando lo politólogo, que se llama Impulso Comunicador. Entre el 92 y el 95 yo construyo Impulso Comunicador. Pero en el 92 me lanzo a presidente del Colegio Periodista y gano las elecciones.
Eso fue en el 92. Ya. Exactamente, o sea, fue en diciembre del 91 fueron las elecciones. Claro. Y el 5 de enero del 92 me posesiono como presidente del Colegio de Periodistas. Ya. Todavía está por acá como es el periódico que publicamos entonces. Ya. Yo me di un lujo que no me olvido nunca. Les voy a entregar esos archivos al colegio. Ah, hermoso, claro. A mi posesión Y asistió. mira perdón que te interrumpa, recuerdas que en la sesión solemne Marco decía, ¿quién tiene documentos que puedan apoyarnos en la historia? Por favor, háganoslos llegar. Excelente. A mi posesión asiste el presidente Rodrigo Borja, Ya. el presidente de la Asamblea en ese entonces del Congreso, Fabián Alarcón, Ujú. el presidente de la Corte Suprema, el doctor Walter Guerrero Vivanco, y el presidente del Tribunal de Garantías, que en ese entonces era el cuarto poder del Estado, Carlos Jaramillo Abarca. Ya. Es una primera plana de lujo, Claro, por supuesto, pues, autoridades imagínate. pesadas. O sea, fue. Ya, Yo después lo he ido dimensionando. ya. Era más cariño. Yo era un reportero muy conocido, muy activo, Ya. y había mucho aprecio con todos ellos, había una excelente relación. Ujú. Entonces vengo acá a los 2 años, Ya. y ahí es en donde entro yo con la primera contradicción con la apreciación que ustedes tienen de cómo estaba la situación del colegio en los días de Correa cuando él suspende la agremiación. Probablemente a los otros colegios profesionales les habrá provocado problemas, pero nosotros teníamos problemas desde el Fuimos primer los momento realmente en que, Ajá. desde el primer momento en que fundamos el colegio en 1975, nunca se aceptó que los periodistas se agremien. Carlos Pérez Perazo hizo otra federación para que los periodistas no sean periodistas. Jamás se aceptó que los periodistas sean titulados. En mi tiempo, ahí fui yo, entre el 1922 y 1924, que yo comencé a reclamar por la titulación. Claro. Y entonces me saltaron al cuello 2 medios de comunicación. Y me persiguieron hasta ahora. Ah, El difunto Diario Hoy, ya. con una agrupación de gente que era fracasada en todo. Pero A ver, es que, o sea, significaba que en Diario Hoy trabajaban colegas que no eran profesionales, titulados, a me ver, refiero. colegas no son. Claro, Eran, no son. yo les tienes razón. llamaba los empíricos, los improvisados o las Ah. domésticas del periodismo. Entonces eran reporteros, eran editores, eran entrevistadores, eran tituladores, todos ellos en la descripción de la ley obligados a ser periodistas. Ellos no. Además te proclamaban que no. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? ¿Cómo así? ¿Por qué exiges tú la colegiación? Porque dice la ley. Pues. Claro, Ah, la no. ley. El señor Freddy Ehlers a mí alguna vez me respondió. Porque no es Ay, claro, periodista. él no es periodista. Sí. Bueno, esa es una ley que yo no pienso respetar. Así de El frente. candidato a la presidencia de la izquierda democrática en ese entonces y después por el Movimiento Nuevo País, algo así, el señor Freddy Ehlers, me decía a mí que era una ley que él no pensaba respetar. Y con ese criterio también tenía el diario El Comercio. Ah, Y también tenía Teleamazonas. Ahí sí voy a defender algo. ya. En Ecoavisa dejamos sembrando la exigencia de que tenían que ser profesionales y a todos se les exigía título profesional. Solo Ecoavisa. Ya. Todavía Ecoavisa mantiene esa Esa política. buena norma. Ya. Entonces, no pudimos lograr la agremiación de los periodistas. Con ley, con todas las normas, con todo. Se hacía gala de no respetar la ley para los periodistas. Al extremo. Ya. Y eso debes considerarlo, Martita. Ujú. En 1993 se dicta el famoso acuerdo de Chapultepec Claro. de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ujú. que es un organismo dueño de los medios de comunicación, que lo único que se agrupan es para dar golpes de Estado en las naciones, o para andar haciendo negociados con los gobiernos. Recordarán el caso Delgado Párquez en el Perú, recordarán nomás, no me vendrán después a hablar de honradez.
y la Sociedad Interamericana de Prensa logra un acuerdo que le andan imponiendo a todos los gobiernos y en donde se prohíbe la agremiación. Y dime una cosa, ¿la Sociedad Interamericana de Prensa es ahora la FIP? Antes la CIP y ahora la FIP, ¿o son dos entidades diferentes? Me imagino que son diferentes. Pero la ya. Sociedad Interamericana de Prensa, fundada en el 45 por un agente de la CIA. Por un agente de la CIA, pues, o sea, desde ahí se meten directamente a tratar de controlar la prensa. Pero no desde los dueños de los medios, sino desde los medios. Y el acuerdo, si no me equivoco, el numeral 9, prohíbe la agremiación. Claro. 1993. O sea, estamos hablando. ¿Ya se promulgaba que es prohibido o sea, digamos que no es que obligatoria? no es obligatoria la agremiación. Que no, fue en mi tiempo que se dictó y yo llamaba a que no se acepte eso. Claro. Pero los gobiernos ahí se ponían en ese momento al servicio, al amparo, a la protección de la CIV. En el 92 ya llegó Sixto Durán Ballén. Y ahí Carlos Vera. Y primero fue el ministro de Turismo y Comunicación, se llamaba Pedro Zambrano, que falleció en un accidente acá llegando en la González Suárez, una de las avionetas que se estrelló. Carlos Vera fue luego ministro. En ese entonces, vean, me tocaba enfrentar a alguien que yo todavía le tengo mucha consideración y estima a Carlos Vera. Que la gente aprecie lo contrario, yo respeto mucho lo que la gente piense, pero tampoco me pueden imponer como yo pienso y como yo respeto a las personas. Entonces, motivaron a la firma del acuerdo de Chapultepec con Sixto Durán Ballén. Y firmaron. Y a partir de ahí se agarraron la costumbre de que ¿cómo es? La Sociedad Interamericana de Prensa te hace firmar la declaración de Chapultepec a los jefes de Estado. ¿Cómo así? ¿Qué es acuerdo de gobierno a gobierno? ¿Qué gobierno? La CIV es una entidad privada, pero te impone no a la agremiación. No a la agremiación. Y no reconocen la agremiación. Los periodistas deben ser libres y deben informes para manipular. Claro. Ahora vean las consecuencias de no haberse preparado, de no haber sido estudiados. Deben tener formación. Entiéndase bien, la comunicación no es un acto empírico. Así es. La comunicación es una ciencia. Desde el momento en que se le adoptó en las universidades, lo hacen porque están seguros de que es una ciencia y se ha demostrado que es una ciencia. Es una ciencia con procedimientos, con método, con estudios, con observación, con investigación, con todos los procesos dinámicos del estudio. Ahora más. No me vengan con que ahora, por el auge de la comunicación digital, vamos a... No. Ahora tienes que estar más preparado como periodista que antes. Exacto. Ahora tienes que conocer y formarte más. Con el reto de las nuevas tecnologías, aún más. Correcto. Ajá. Entonces, ese es un punto crítico que yo lo mantengo en controversia. Ya me dirán que soy correísta. Bueno, sáquese nomás del anticorreísmo, ampón lo que quiera. Pero esta es la verdad. Esta fue la realidad. Y este gremio nunca pudo sostenerse como agremiación ni obligación de colegiatura. Los demás colegios sí. O sea, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de cómo es la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, los arquitectos, los ingenieros. Nosotros conversábamos con ellos. ¿Y cómo podemos hacer? Yo recuerdo que hice una reunión con todos los colegios acá en esta sala de capacitación, con los presidentes de los colegios profesionales. Ellos nos dieron las luces de cómo habían logrado fortalecer la colegiación, pero fue desde el principio. Y nosotros también teníamos la norma, o sea, lo que redacta Alberto Maldonado con el asesor de Rodríguez Lara que consigue, era un secretario del Partido Socialista que era asesor de Rodríguez Lara, Luis Maldonado Tamayo, papá del Alberto Maldonado. Ellos consiguen la norma de ley
que crea el colegio y pone la colegiación obligatoria, Claro, consta en la ley. pero nunca pudimos aplicarla. Ah, Lamento mucho, pero nunca pudimos aplicar. En mi tiempo teníamos un alto número de colegiados que yo recibí de la creación del colegio, especialmente de aquellos a los que la dictadura profesionalizó. les profesionalizó, les regaló el título. Algunos de ellos hasta ahora suenan, pero nunca fueron periodistas, nunca estudiaron, nunca fueron parte de ese proceso de formación. Bueno, yo en el 95, por haber actuado en el Colegio de Periodistas, vino la segunda persecución. Había colegas que hacían que me nieguen el empleo, pues en Teleamazonas. Carlos Vera me pidió ir a acompañarle a Teleamazonas en el 95. Yo había terminado el colegio. Ya. Yo doy los nombres. Ahora son gente para mí muy respetable. No dejaron de ser, por lo menos, conocidos, no diría que amigos. Casos como Edgar Vázquez o Janet Gustosa, que oposición total a que yo vaya al canal. Lo lograron. Yo no tenía empleo. Fue peor. O sea, saliendo del colegio estaba sin empleo. Ya sin empleo. Ya. Fue entonces que me llamó a cooperar con él, a trabajar con él, alguien que me ayudó muchísimo en el colegio. En el tercer piso del colegio, y ahí esa parte te la voy a contar, teníamos hasta este segundo piso. Ya. Y entonces yo llego y me propongo hacer el centro de capacitación. Era uno de mis planes. Ya. Y gana las elecciones a prefecto de Pichincha Federico Pérez Linteago, un político liberal, pero un hombre muy progresista, que recuerdo cuando yo empezaba también aquí en el colegio, me llama y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, a ver, ¿por dónde quieres? ¿Qué de las tantas Me dice, cosas? claro, a ver, como eres de Pichincha sí puedo, porque si fueses alcalde entonces ya me iba a Y él no se llevaba con nosotros, porque él empleaba mucho periodistas como asesores o gente que decía que hacía comunicación, que no era. Y Federico Pérez, con él hicimos el levantamiento de planos, construimos el tercer piso. Hay todavía una placa ahí que está, Sí. benemérita Sí, placa, sí. con algunos diputados que fueron muy gentiles en respaldarnos en ese entonces, entre ellos Bruno Frixone, ya fallecido, Marcelo Pallares Sevilla, un caballero, un señor, no sé si vivirá todavía, Eduardo Villaquilán Leve, del Partido Social Cristiano, que me ayudaron. Proveyeron Teresa Minuche, Teresita Minuche de Mera. Entre ellos logramos, y entonces ahí sí vino la institucionalización del colegio, pero antes de irse Rodrigo Borja del poder, nos dejó donando el equipo, el primer sistema de computación que tuvimos en el colegio. En ese entonces las computadoras eran unas cosas. Claro, ¿Te acuerdas? Creo que ocupaba media habitación. Media habitación. En ese entonces Gonzalo Ortiz Crespo, recuerdo, sobre todo Rodrigo Rangles. Sobre todo Rodrigo Rangles Lara. Él nos ayudó muchísimo a conseguir el primer sistema de computación, entonces le computarizamos al colegio, abrimos la sala de capacitación, le mejoramos, le transformamos totalmente al salón auditorio porque había tenido serias fallas de construcción. Entonces les pusimos un sistema distinto. La caída del techo tuvo que corregirse. Y bueno, le dejamos ahí, vi con agrado que la bandera del colegio que dejamos en ese entonces con las astas, le condecoraban ese día del aniversario del 50, y dije, qué bien. Me acuerdo que dejamos haciendo esas banderas. Todo eso está reflejado en tú has visto unas actas ahí, un tomo de actas muy grande. Grueso, Pero la mayor parte de nuestra lucha, independientemente de su obra física, la colegiación. ¿Cómo peleamos por la colegiación? Pero siempre recibiendo solamente a profesionales es con que no título.
La ley no ha cambiado. No, no ha cambiado. En sus Aquí, ¿quién es 50 periodista? años. El que tiene título otorgado por las universidades del Ecuador ujú. o reconocidas legalmente provenientes del exterior. Ya, correcto. Hay capacidad para editorialistas, comentaristas y especialistas en temas, esos no necesariamente tienen que ser periodistas. Ujú. Recuerdo que en esos días se dio la Copa América en el 93 en Quito Ya. y nosotros pedíamos, clamábamos que cómo es que los periodistas que sean deportivos, pero que sean colegiados. Tremendo lío. Y en esa época se creó la APDP, entonces. No, la ¿Ya APDP ya existía? existía, Ah, tanto como el colegio. ya. Tienen más o menos, La misma- es antes que el colegio. Sí, ha sido Es antes, antes. porque como anunciaron en octubre, algo así, cumple como El 7 de 75 octubre, sí, años. 75 años. Ajá. El APDP. Ujú. Entonces ahí me fundaron el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Roberto Omar Machado, Ujú. porque no se le permitió afiliarse al Colegio de Periodistas. Yo no sé cómo luego él aparece acá afiliado. Él no tenía el título justificante de cómo es de periodista. No lo tenía. Ajá. No sé si lo habrá obtenido. O sea, habría que Seguramente pedirle no. que muestre el título. Claro. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que ese fue el enfrentamiento mayor con Roberto Omar. Y Roberto Omar decidió fundar el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, Ah, para ya. que los periodistas o los compañeros que hacen comunicación en lo deportivo no tengan título. Ah, No tengan título. Entonces, la agremiación sufrió otro golpe ahí porque no se permitía el tener título profesional. Después de mí vinieron acá en el colegio gratos colegas, gente a la que yo le tengo tanta consideración y respeto como Edgar Jaramillo, claro. como el Rodolfo Qué Muñoz. pena. Y ayer Edgar iba a asistir el martes, pero me dice estoy con una gripe fuerte y no quiero qué pena. contagiar Contagiar, a claro. nadie, así es que Y mejor no correr el voy. Qué riesgo no. pena, sí, sí. Edgar Jaramillo, Ajá. el Rodolfo Muñoz, tan amigo Ignacio, es Rodolfo Ignacio, ¿no? Entonces yo le digo siempre Ignacio. Ya, ya. Nos reímos siempre con eso. Rodolfo todavía sigue en un periodismo activo Sí, muy sí, sí, importante, sí. muy bien hecho. Qué gusto da asistir a los programas del Rodolfo. ¿En qué medio Él tiene transmite uno el- que se llama Ahora Hablemos de Quito, tiene un canal en YouTube Ah, y en Radio La Red mm, hace el programa los domingos. Ahora Hablemos de Quito. Y ah, ya. es anécdotas, son historias. Les aconsejo el programa del Rodolfo. Verle, claro, escucharle. Entonces, bueno, entre el 95 y el 96 me dedico a fortalecer mi empresa Ya. Ya y- la creaste. y ya la creé, Ya. Impulso Comunicación. Ya. Y entonces a Andrés Carrión se le ocurre llamarme a Gamavisión. Y dejaste la empresa. No, no, Ah, no, no, ay, era ya. simultáneo. No, pues es que tenía que tener de algo de qué comer. Sí. Ya. Entonces me voy a Gamavisión, hacemos Ya. el noticiero con el Andrés Carrión, fue muy bueno, la guerra del Cenepa. Ah, ya, claro. Y yo había participado en un curso de corresponsales de guerra y no se les ocurre mejor idea a los militares. Que llevarles a ustedes. Nos uniformaron y nos pusieron a toditos de norte. Y Ah. tuvimos que presentarnos Ah, al COSEN, al Consejo de Seguridad Nacional, ya. y desde ahí empezamos a trabajar en diversas actividades. Yo me acuerdo que hacíamos un periódico de circulación. Avalado por el Ministerio de En Defensa. ese caso era por el seguramente. Ministerio de Defensa. Claro. Ahí recuerdo que el SAMI Ya. se fue a hacer una radio en San Lorenzo. Ah, ya. Y hizo una radio en San Lorenzo, se mantuvo por años y luego terminó saliendo porque ya avanzaron las fuerzas irregulares para sacar. Ah, Desde ese entonces ahí hay muchos problemas, ¿no? No es Claro. ahora, ajá. no es reciente. Ya. 96 hasta el 97. Ya. Yo duró poco en Gamavisión, tenía una posición muy radical en ese entonces. Ya. No me arrepiento de eso. Claro. No me arrepiento de Me haberle imagino reclamado que al... tiene que haber estado sustentada, haber estado Es lo que yo siempre he hecho. fundamentada. Es lo que Claro. yo siempre he hecho. A ver, yo me baso en el estudio. Ya.
Martita, si vamos a hablar de comunicación, hablemos con conocimientos, con sustento, con análisis, con todo el procedimiento científico que se amerita. Y si vamos a hablar de historia, con mayor razón. Y si vamos a hablar de política, con mayor razón. Claro. Yo ya tenía formación de todo eso. Ah, ya. Tuvimos una severa discusión con el señor Rivas. Ya. Y Rivas, yo- propietario de claro, Covisa. Marcel Rivas Sánchez. Ah, Marcel Rivas, ya. Y luego salgo yo de Gamavisión y en ese momento me lleva don Edgar Llanes Villalobos, ¿De qué medio? Noti Hoy, Ah, de Radio Centro Internacional. ya. Era un medio que yo había fundado en el 85 con ese querido amigo, el Roberto Álvarez Vandenberg, Ya. y con don Edgar Llanes. Hicimos la primera cadena modular de radio Ya. y luego se queda con Noti Hoy y yo voy en el 97 y ese fue mi boom. Ese sí fue mi boom. Ya. 97-2003. Ya. Toda una experiencia, pero toda una experiencia vital en la radio, haciendo esfuerzo, avanzando. Al 2003, Nina Pacari llega y había llegado Lucio Gutiérrez al poder Ya. y nombraron a la primera canciller mujer Mujer, y la sí, primera sí, canciller sí, indígena. recuerdo. Claro, un hito. Era un hito. realmente, claro. Y me pide, por favor, necesitamos gente. Ya. Y se me propone la embajada de Ecuador en México. Ah, ya. Fue Nina Pacari. Ya. Una larga conversación con algunos de los buenos amigos terminó por dar mi aceptación. Ya. En otro momento vale conversar qué pasaba políticamente en ese instante y cuál era mi relación con el gobierno del coronel Gutiérrez, pero no existiendo ninguna relación política de por medio. En cambio, sí existía alguna afinidad con la canciller. doctora Nina Ujú, Pacari. claro. Sobre todo porque en el golpe de Estado del 2000, Ujú. cuando le tumban a Maguad, los indígenas, yo escribo un libro, mi primer libro, que Ya. fue premiado aquí en el Colegio de Periodistas, que se llamó Los golpes del poder al aire. Ya. Ya no hay esa edición, salió con Aviala. Ay, qué pena. O sea, oye, está, qué está hermoso. de, no, Claro. oye, déjame ver si te consigo algo, pero Ya, si sí, no sí, sabes sí, qué, sería sería interesante excelente. volver a reeditarlos. Claro. Y ya lo claro. pienso. ¿Y qué? ¿Actualizándolo? No, Con las... a la historia no le cambies. Ah, ya, correcto. Lo que viviste, Ya, eso eso fue un hito, es un golpe claro. de Estado transmitido por radio. Es la Claro. primera y única vez que ha pasado, o sea, en donde hicimos con Miguel Rivadeneira, otro colega, él sí, periodista profesional en Ya. Radio Quito, Miguel, claro, Miguel Rivadeneira. Miguelito, con él juntos hicimos toda una historia ese día. Toda una historia ese día. Que está relatado minuto a minuto, te repito, desde el primer golpe de Estado. Transmitido por radio. Y ahí hay una anécdota cruel. En mi libro, en el capítulo 3, que el 5 de enero del 2000 se da aquí la reunión del Colegio de Periodistas, por el aniversario del Día del Periodista. Ya. Venimos acá, estaban el Andrés Páez, que era viceprefecto de Pichincha, Ya. el Ramiro González, que era prefecto de la provincia, Ya. estaba y de repente se acerca Fernando Herrera, colega periodista, Ya. que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Ya. Presidente del colegio era Fausto Jaramillo. Ya. Y el Fausto, digamos, estábamos conversando el Ramiro González, del Fausto Jaramillo, el Andrés Páez y el Fernando Herrera. Y se acerca Ya. y nos dice, presidente Francisco, les queremos invitar el día de mañana a que nos acompañen en una reunión en el Círculo Militar. Les queremos rendir un homenaje a los periodistas y queremos conversar con ustedes. Ya. A esas horas ya se había decretado la dolarización. Ya. A esas horas el rumor de golpe de Estado contra Maguad era impresionante. Llegamos ese día, está constando en mi libro, verás. Ujú. Llegamos ese día y unos minutos antes yo me conocía con el vicealmirante Monteverde, Ya. que me dice, entre otras cosas, oiga, Francisco, me dice usted que ha sido dirigente de los periodistas, yo era director de Otioy. Ya. ¿Por qué quieren que le tomemos a Maguad a los militares? Le digo,
Yo no creo que nosotros queramos, no, no, me dice usted es la prensa. Ya va a ver, me dijo. Bueno, entramos, el proseño, los periodistas al frente, invitados, todos los directores de los medios. Todos los directores de los medios. Alfonso Espinosa, estaba el director del diario El Comercio en ese entonces, Elso Flaco Rivadeneira, estaba ¿cómo es? Talía Flores por el diario Hoy, Francisco Huerta Montalvo por el diario Expreso, estaba de Teleamazonas Eduardo Granda, estaba en ese entonces por ¿cómo es? Por Diario La Hora, Nicolás Kigman, junto con Francisco Vivanco Río Frío, iban a jugar un papel determinante. Y estaban los de Canal 10, estaba Carolina Navas por Canal 10, estaba por Canal 8, insisto, Alfonso Espinosa, por Canal 4, por Canal 2, estaba Miguel Rivadeneira por Radio Quito, estaba el Mapagüira Ceballos, el famoso Miguel Ángel Ceballos Hidrobo por el Diario Expreso, estaba, pero oye, el Gonzalo Ortiz, él entonces por Telesistema, era, oye, una plana pero grande. plana, ¿no? Claro. La mayoría de ellos no eran periodistas. Habíamos 3 periodistas, 3 o 4. Ya. Tú no vas a creer un papel indigno que jugó la prensa ese día. Se sientan al frente nuestro. Ya. El general José Gallardo por Ministerio de Defensa. Ya. ¿Cómo se llama este otro? Carlos Mendoza por el Ejército. Ya. El vicealmirante Monteverde y el de la FAE, no recuerdo quién era. Ya. Todos los comandantes más el ministro de Defensa. Ya. Y no se le ocurre mayor barbaridad a los periodistas que comenzaron a pedirles que le den el golpe de Estado a Maguad. Y les pedían, el Mapagüira Ceballos era uno de los más entusiastas con que le tumben a Maguad. Pancho Huerta estaba metido en el mismo baile. La Talía Flores opinando también sobre el tema. El Miguel Rivadeneira también opinando sobre el tema. La situación era inestable, pero no era como para que pidan el golpe de Estado. Yo lo pongo en mi libro. Ya. Y entonces hubimos 3 que nos paramos y nos opusimos. Ya. Se llama Nicolás Kidman, ese sí era un caballero, un señor, un digno. Otro de talante, de fuste, un señor Francisco Vivanco Río Frío, dueño del diario La Hora. Y yo, los 3, no tienen por qué dar el golpe de Estado. Yo les digo a los militares, no le den el golpe de Estado. Estos mismos que le están pidiendo a ustedes que les den el golpe de Estado, yo siempre he enfrentado con mis colegas, son los que le apoyaron a subir a Maguad. Son los que le apoyaron a Maguad. Eso está grabado. Los militares tienen esa grabación. Y ya te voy a decir por qué. Porque ahora, si ustedes dan el golpe de Estado, mañana les van a culpar. No den el golpe de Estado, no den el golpe de Estado. El Pepe Gallardo me quedó viendo con una cara de a este que le pasa. Claro, como este así es se el cómo opone. así se opone Claro. cuando. Y porque Cuando yo no todos. creo en los golpes de Estado. Ya. Basta. Ujú. Creo que uno debe ser demócrata toda la vida. Ya. Y no andar jugando con el poder. O sea, hoy le subimos y mañana le tumbamos. Claro. ¿Qué les claro. pasa? Cuando terminó esa reunión, Maguad se enteró de todo. Debe haber estado Maguad con se enteró de inteligencia, todo. pues, Claro, grabaron esa reunión. Ya. ¿Y por qué supe que se enteró Maguad? Porque le llamó Maguad a Carolina Navas de Canal 10 y le dijo, Carolina, ¿cómo me hicieron esto? Y le reclamó. ¿Cómo sabía? Claro. Ya, vamos a la ver. tienes clara. Ya. En efecto, los generales no habrán dado el golpe de Estado, pero estaban también conspirando con los coroneles y estaban conspirando con los capitanes, o sea, con todo el mundo estaba ahí conspirando. Y por eso es que apareció el coronel Lucio Gutiérrez y también el coronel Bauto Cobo. Ujú, claro, Eso está en mi después libro. Ya. Eran políticos. Entonces, a mí me toca enfrentar. Y es la primera vez que yo entiendo un papel diferente de la prensa. No tienes por qué andar violentando la democracia. Maguad, no, primero fue en Bucarán. Ese es otro capítulo en el que el Colegio de Periodistas vuelve a jugar un papel determinante. Le llaman apenas surgido Bucarán y todo el relajo que armaba,
Contra Bucaram había toda una conspiración que incluía medios de comunicación, sobre todo Diario Hoy. Sobre todo Diario Hoy. ¿Se acuerdan, miserables, ustedes cuando hicieron lo que le hicieron a Sandra Correa con la República del Papel Carbón? Ustedes, miserables del Diario Hoy. Ellos de manera conspirativa contra Bucaram. Y ahí sí valía el colegio, ¿no? Ahora sí valía el colegio. Y entonces piden que se pronuncie el Colegio de Periodistas y nos llama Rodolfo Muñoz, presidente, nos llama a una reunión acá. Y vinimos. Rodolfo Muñoz era presidente en esos momentos. Vinimos. ¿Ya? Rosario Utreras, Rodrigo Santillán Peralvo, Edgar Jaramillo, vine yo, vinimos los cuatro, que en ese entonces todavía estábamos vivos. Todavía estamos vivos. O sea, no encuentro sentido de oponerse a Bucaram. Nosotros no somos ni partido político ni organización. Exacto. Pero sí había que proteger a los periodistas. Y en ese sentido se logró un acuerdo de nos vamos a pronunciar por la protección a la prensa y no a usar a la prensa como caballo de batalla para la oposición, para sus fines personales, porque eso fue lo que hicieron desde el comienzo. Cada que se reúne la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y publica un comunicado, aquí hay golpe de Estado. Así pasó con Bucaram, así pasó con Maguad, así pasó con Gutiérrez. Cada que se reunía la EDEP y sacaba un comunicado, había golpe de Estado en este país. Eso es nefasto. Claro. Eso no es respetar ni la democracia ni la prensa. Si lo que estoy diciendo es falso, bueno, revisen los periódicos de esa época. Claro. En la biblioteca Aurelio Espinosa Polis miran a sacar sus periódicos. Ahí están toditos los periódicos con toditos los comunicados cada que se dio el golpe de Estado en ese país. Fue una época inestable, pues. Bucaram, Maguad y Gutiérrez cayeron en buena medida por acción de la prensa. Claro. En buena medida por acción de la prensa. La prensa actuó en forma conspirativa. Bueno, yo estaba en la embajada y de pronto decido volver. No quería No seguir. terminaste el periodo. No terminé el periodo, fue año 9 meses que yo estuve. Ya. Ahí se me intentó trasladar de sede para que acepte continuar como embajador, era Guatemala, o también San José o La Habana, y les dije que ninguna. Y yo volví aquí. Fue la mejor decisión. Claro. No me dolió desprenderme de un país al que yo quiero tanto como México, pero no me dolió. ¿Por qué? Había salido Yanina Pacari del cargo, Gutiérrez había cometido una cantidad de errores monumentales que terminaron por destituirle a él de la forma más indigna, por cierto. Porque eso de que no estaba presente en el cargo, así como al abogado Bucaram que le declararon loco sin ningún psiquiatra, o al Maguad que se terminó derrocado por él mismo. Entonces con Gutiérrez fue algo parecido. Y entonces regreso y ahí viene el hito del periodismo en el que me toca jugar una historia noble, hermosa y digna. 10 de agosto del 2004, regreso a fundar Ecuador Inmediato. En el 2004. 2004. Fui el primer periódico digital del Ecuador, el primer periódico electrónico. Cuando yo fundé, aquí lo que se usaba el internet era para publicar las primeras planas de los periódicos, la radio no tenía señal y la televisión ni siquiera estaba en perspectiva de ser usada para la transmisión. Pero sí el periódico. Ya. Y entonces decidí aplicar las 3 experiencias. Claro. En prensa, radio y televisión para publicar, por escrito, en forma inmediata y con el testimonio gráfico de las fotos o lo que podría poner. De ahí el nombre de Ecuador Inmediato. Exacto. Francisco, me duele en el alma, tú sabes cómo es esto de los medios. Ningún problema. Tenemos el programa siguiente que es del Colegio Médico, así es que
yo creo que quedamos para una próxima entrevista. ¿Qué puede ser la próxima semana? La próxima, sabes que sí, puede ser la próxima. Nos 9, agarremos ¿no es una cierto? segunda hora. Claro. Eso, lo que pasa es que te metiste con alguien que le encanta hablar. Sí, no, bien, es que de eso se trata, que revivamos la historia. Muy bien. Y que las cosas que vemos que no son, digamos, qué sé yo, que no valgan la pena aplicarlas nuevamente, les vamos desechando, porque la historia nos permite tener esa visión de lo anterior, lo actual, Marta. y poner correctivos, bien la palabra, poner correctivos a eso. Así es que, distinguida audiencia, pues como ustedes ven, hemos tenido el placer enorme de dialogar con Francisco, una persona llena de historia, llena de situaciones de vida muy valiosas y que nos hacen conocer también el desarrollo de nuestro colegio en la vida institucional y nacional. Nos debemos una segunda parte a la que me comprometo totalmente. Correcto. Entonces, les invito, por favor, distinguida audiencia, para que nos conectemos el próximo jueves y tendremos los aportes valiosos de Francisco. Muy buenos días. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.